Aquí es esto: un pacificador es una persona que hace la paz, es una persona que ama la paz. Jesús nos está llamando a hacer la paz el uno con el otro, o hacer que la paz pase, de ser personas que están buscando la paz. Ahora, ¿por qué yo lo pongo de diferente manera? Es para que entendamos que la paz no es algo que solamente deseamos. La paz es algo que debemos buscar y trabajar para ella. Hay varios versículos en las escrituras. Si tienen su Biblia, vayan por ejemplo a Efesios capítulo 4. Yo quiero que ustedes noten esta idea de que la paz es algo que nosotros tenemos que buscar, trabajar para ella. En Efesios 4, y aquí el contexto tiene que ver con la hermandad. En Efesios 4:3, nota lo que él dice aquí: esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Nota lo que él dice aquí. Él nos llama a preservar la paz y nos dice que nos tenemos que esforzar para que haya paz el uno con el otro. Debe decirle, la paz entre cristianos no es algo que pasa, sino es algo a la cual nosotros tenemos que trabajar para ella. Y debe decirle, hermano, hay una confusión a veces. A veces pensamos, llegamos a ser cristianos y pensamos, no, la paz entre cristianos es algo que automáticamente va a pasar, porque todos amamos a Dios, todos estamos buscando de Dios, todo va a ser color de rosa en la iglesia, no va a haber pecado, no va a haber problema. Mentira. Cuando Pablo dice aquí que nos esforcemos, hermano, es porque aunque estamos tratando de buscar de Dios, aunque amamos a Dios, hermano, somos pecadores que nos estamos recuperando y tratar de transformarnos. Eso indica, hermano, que va a haber problema en la iglesia, que va a haber pecado en la iglesia, y eso se va a significar que para que haya paz en la iglesia tenemos que esforzarnos para ella. Él dice, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Vayan, por ejemplo, a Romanos 12:18. Nota la estándar que Cristo nos está llamando aquí. Él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, esté en paz con todos los hombres. Nota algo interesante. Van a haber tiempos donde cierta persona no van a querer paz, no va a querer la reconciliación, van a poner una pared y no vamos a poder hacer nada. Pero la idea de este versículo es, si somos discípulos, si somos ciudadanos del reino del cielo, si una persona quiere poner una pared, no quiere la reconciliación, Cristo nos está diciendo aquí, tú no pongas un ladrillo en esa pared, y cuando ellos estén ready o listos para romper esa pared y reconciliarte, tú te reconcilias con ellos. La paz es algo que no es fácil, hermano, que tenemos que buscar. O que de Hebreos 12:14, que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O que de Romanos 14:19, así que sigamos lo que construye a la paz y la mutua edificación. ¿Cuál es el punto que yo estoy tratando de hacer, hermano? La paz es algo que se tiene que buscar. La paz es algo que se tiene que seguir. La paz no es algo que solamente debemos desear, pero que estamos dispuestos a trabajar por ella. Yo me acuerdo, y quizás algunos de ustedes lo han visto, porque fue una cartelera o un billboard famoso, y ellos tenían un monje en la cartelera, y la cartelera decía, él no solo desea la paz, él trabaja para ella. Me encanta esa frase. En otras palabras, él no es solamente, ay, que haya paz en la iglesia, que haya paz en el hogar. Este hombre trabaja para ella. Y si nosotros somos cristianos, no solamente debemos desear la paz, tenemos que trabajar para ella. Déjeme darle, esto es bien importante, hermano. La paz no es algo que viene por la suerte. A veces así pensamos. A veces vemos una familia
Y ellos se llevan bien, el esposo, la esposa, los hijos. Y a veces pensamos en nuestra mente, esos son los fortunados de la vida. Déjame decirle, si tú analizas esa familia, tú te darías cuenta que ellos trabajan para que esa paz esté el uno con el otro. O a veces vemos un matrimonio y vemos cómo se llevan la paz, la felicidad, y decimos, wow, esos son los que tienen suerte en la vida. No, si tú analizas su vida, tú te darías cuenta que ellos están poniendo el trabajo para que sea así. Es más, yo me acuerdo hace como 3 años atrás que mis suegros, que tienen, así que se dice mis suegros, sí, mis suegros, que tienen un buen matrimonio, un bello matrimonio, hace 3 años atrás me enteré que ellos estaban tomando algunas sesiones de consejería, porque ellos tenían un problema que tenía que ver con cuánto mi suegro estaba trabajando, y en vez de seguir peleando fueron y cogieron consejería y arreglaron su problema. ¿Ve? A veces uno dice, qué bello matrimonio. Oh, esos tienen suerte. No, están trabajando para que esa paz pase. Y es igual en la iglesia, hermano. A veces vemos una iglesia, wow, mira cómo se lleva, mira qué amor. Wow, es una iglesia que tiene suerte. No, es una iglesia que se está esforzando para que haya paz en ella. ¿Cuál es el punto que quiero hacer, hermano? Si nosotros vamos a tener paz en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, eso significa que vamos a tener que trabajar. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Significa largas conversaciones. Muchas veces la misma conversación, porque estamos tratando de entendernos. Muchas veces significa mucha oración, mucha meditación de escritura, mucha paciencia. Muchas veces significa vamos a buscar un mediador o un terapista que nos ayude con eso. Pero el punto es que para que haya paz hay que trabajar para ella. Pero déjeme decirle, hermano, y aquí que está nuestro fallo muchas veces. Cuando muchas veces el tener paz significa mucho trabajo, ¿sabe lo que hacemos nosotros? Paramos. Decimos, este problema, no, ya estoy cansado de esto. Y muchas veces mentalmente nos vamos de la iglesia. ¿Y usted sabe lo que significa eso? O mentalmente nos vamos de un matrimonio, o mentalmente nos vamos de la familia. Y ustedes saben lo que yo quiero decir con eso. Estoy en la iglesia, pero no quiero trabajar para llevarme mejor. Y yo lo que estoy aquí, pero no quiero estar ahí. O estoy en el matrimonio, pero no quiero estar en el matrimonio. Estoy en la familia, pero no quiero estar en la familia. Mentalmente me he ido, porque no quiero ponerme a hacer el trabajo para hacer la paz. O muchas veces, ¿sabe lo que pasa, hermano? Que literalmente nos vamos de la iglesia, o literalmente nos vamos del matrimonio, porque no queremos invertir el trabajo necesario para la paz. Pero hermano, eso es lo que yo quiero decir hoy en día. Si nosotros queremos llamarnos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que invertir el trabajo para que haya paz. No tenemos una opción. Tenemos que trabajar para la paz. Ahora, hermano, yo puedo acabar el sermón ahí mismo y decirle, vayan y hagan. No está más claro de ahí, está claro. Pero déjeme decirle, yo quiero hablar de eso, y eso que va a tratar la mayoría del sermón. Y es de que este es el estándar que Cristo nos está llamando a nosotros. Pero muchas veces, como hijos de Dios y ciudadanos del reino, nos acomodamos a un estándar al cual Dios no nos está llamando, con lo que tiene que ver con la paz. En otra palabra, en vez de ser pacificadores, somos otras cosas que no complacen a Dios. Yo voy a hablar de 3 cosas hoy en día y de cómo arreglarla. Dios nos manda a ser pacificador, pero en vez de ser pacificador, podemos ser
alborotadores. En otra palabra, en vez de ser pacificadores, podemos ser alborotadores. O en otra palabra, en vez de hacer paz, estamos constantemente haciendo problemas. Los alborotadores son personas no razonables, cabeza dura, que no están dispuestos a hablar ni a escuchar. Vayan a Santiago capítulo 3. Vayan a Santiago capítulo 3. Donde Jacobo o Santiago está hablando sobre la sabiduría terrenal o la sabiduría diabólica. Y yo estoy cogiendo el texto en la mitad, comenzando en el 15. Pero él dice ahí, él dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si la sabiduría que estamos usando es la sabiduría del mundo, la de Satanás? Noten el 16 de Santiago 3:16. Porque donde hay celos, ambiciones personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Qué dice Santiago aquí? ¿Cómo nosotros podemos saber si somos alborotadores? Él dice, si hay celos, si hay ambiciones personales, si hay egoísmo, si hay confusión, si hay caos, ahí está el alborotador. Y déjeme decirle, hermano, Dios toma esto muy en serio. Proverbios 6:16 habla de las 7 cosas que es una abominación para Dios. Y en el versículo 9 él dice, en el versículo 19 él dice, el testigo falso que hace mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El ser alborotador es algo problemático que como cristiano tenemos que cambiar. Déjame hacerte alguna pregunta. ¿Tú o somos como Jesús o como Jonás? ¿Se acuerdan las 2 historias de Jesús y Jonás en la tormenta? Los 2 hombres estaban en una tormenta, pero Jesús trajo tranquilidad a la tormenta, pero Jonás fue la causa por la tormenta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú eres el tipo de persona que trae tranquilidad a los problemas o tú eres la causa de muchos problemas? Déjame darte otra ilustración aquí. ¿Eres tú un termómetro o eres tú un termostato? ¿Qué yo quiero decir con eso? ¿Qué hace un termómetro cuando mide la temperatura? Reacciona. ¿Qué hace un termostato? Cuando está muy caliente, lo pone muy frío. Cuando está muy frío, lo pone caliente. ¿Cómo eres tú? Cuando hay un problema, ¿tú reaccionas y causa alboroto en la familia y en la iglesia? ¿O tú eres el termostato que dice, se está poniendo la cosa caliente, que hay que bajar la temperatura? Vamos a tranquilizarnos el uno con el otro. Hermanos, ¿eres tú como el agua o como la soda? Si tú mueves el agua mucho y la destapas, ¿qué pasa? Nada. Tú puedes mover esa agua el día entero y cuando la destapas nada va a pasar. Pero si tú le haces lo mismo a la soda, lo mueves y la destapas, hay una explosión. ¿Tú cómo eres? ¿Cómo somos, hermanos? Debe decirle, si no sacamos la soda de dentro de nosotros, van a haber mucho alboroto en nuestra vida. Y yo sé, hermano, porque hay mucha soda aquí adentro que hay que sacar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a sacarnos el ser el tipo de persona que trae alboroto. Déjame darte una indicación. Y quizás esto sea muy honesto. Déjame darte una indicación. ¿Tú quieres saber si tú eres un alborotador? Déjame hacerte esta pregunta. Si tú tienes problemas relacionales en diferentes áreas de tu vida, es tiempo de admitir que tú eres el problema. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Piense conmigo. Si tú tienes problemas con personas en el trabajo, si tú tienes problemas en el hogar, si tú tienes problemas en la iglesia, es tiempo de verte en el espejo y decir, yo soy el problema y no todo el mundo.
Y no es así lo que pasa, hermano. A veces tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas en la iglesia, tenemos problemas en el trabajo, y es la culpa de todo el mundo. No, es tiempo de decir, yo soy el problema porque yo soy el que estoy en todas partes. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la high school, que yo tenía problemas con todos los maestros. Yo decía, no, este maestro de matemática, no, ese es malísimo. Este maestro de inglés es malísimo. O esa profesora de ciencia, no, esa no sirve. Y llegó un momento donde mi papá se sentó conmigo y me dijo, Roger, el problema no son los maestros. El problema eres usted. Usted es un mal estudiante. ¿Cuándo vamos a llegar al punto donde vamos a decir, no es el problema del otro, sino soy yo? Porque cuando yo estoy en el hogar hay problema. Cuando yo estoy en la iglesia hay problema. Cuando yo estoy en el trabajo hay problema. Hermano, no es hasta que nos miramos en el espejo y decimos yo soy el problema que va a haber solución y arrepentimiento. No fue hasta que yo admití que los maestros no son los problemas, sino soy yo, que yo me volví un buen estudiante. ¿Cuál es la solución si hay alboroto en nuestra vida? Si somos alborotadores. Vayan a Santiago capítulo 3. Vayan a Santiago capítulo 3. Y comenzando en el 17, él comienza a hablar de la sabiduría que viene de lo alto. Y nota lo que él dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. ¿Cómo sabemos si tenemos la sabiduría de Dios? Versículo 17, pero nota el resultado en el versículo 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros sembramos en nuestra vida el versículo 17? Cuando estamos sembrando pacífica, o cuando somos amables, cuando somos condescendientes, cuando estamos llenos de misericordia. El versículo 18 nos dice que hay paz en nuestra vida. Piensen en esto por un segundito. ¿Dónde en tu vida hay alboroto? ¿Dónde en tu vida hay alboroto? ¿Es en tu hogar? Déjame decirte, si en tu hogar hay alboroto, es tiempo de tú comenzar a sembrar el versículo 17. De ser más amable, de ser más lleno de misericordia, de ser menos hipócrita. Y él dice ahí, va a comenzar a tener paz en tu hogar. Si el problema en el matrimonio, si hay alboroto en el matrimonio, comienza a ser más pasible, comienza a ser más amable y el alboroto se va a ir. Si hay alboroto en la iglesia, comencemos a sembrar la semilla del versículo 17 y el versículo 18 nos dice que va a haber paz en nuestra vida. Hermanos, dejemos el alboroto atrás y comencemos a ser hombres y mujeres que somos pacificadores en nuestra vida. Pero hay otro problema. A veces, en vez de ser pacificadores, somos personas que hacen falsa paz. Falsa paz. Yo quiero hablar de estos. Esta es la persona que hace falsa paz. Es la persona que actúa como que todo está bien, pero la realidad es que tiene resentimiento y odio en el corazón. Y esto pasa, hermano, a menudo en la iglesia. Porque, como yo dije en el principio, nosotros pecamos el uno al otro. O pasa en el hogar, o pasa en la familia. Y en vez de hablar de lo que acaba de pasar de una manera piadosa, ¿sabe lo que hacemos? Decimos, yo no voy a hablar de eso. Y ponemos ese odio en el closet o en el corazón. Y pasa otra vez y ponemos más cosas en ese closet. Y de una a otra, un día, el nombre de esa persona es mencionado y la explosión pasa. Y hay enojo y hay problema. Debe decir, hermano, algo que yo he notado leyendo el Nuevo Testamento es lo mucho que el Nuevo Testamento habla del odio y el resentimiento. Oigan, casi
Todos los libros de la Biblia hablan de resentimiento. Pero ¿sabe qué yo he notado también? De que entre cristianos no hay ese problema. Nota aquí, Pablo escribió muchas cartas hablando del resentimiento, pero si tú le preguntas a un cristiano, ¿tú tienes resentimiento? Ay, no, yo no tengo resentimiento. Pues habla con la hermana, yo no tengo que hablar con esa mujer. ¿No es así? Decimos que no tenemos resentimiento, pero hay resentimiento en nuestros corazones porque estamos haciendo falsa paz. Muchas veces el que hace falsa paz, en vez de hablar con la persona, chismosea sobre las personas, le habla a todo el mundo sobre ella, y esto causa grandes problemas en la iglesia. Hermano, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución si hay falsa paz en la iglesia? Vayan a Mateo capítulo 18 y vamos a leer del 15 al 17. ¿Qué debemos hacer si hay falsa paz en la iglesia? ¿Cuál es la solución a esto? Vayan a Mateo 18 del 15 al 17. Es interesante. En este capítulo la idea sobre la iglesia es mencionada. Y Cristo en esta sección nos está hablando cómo debemos llevarnos el uno al otro. Vamos a comenzar Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Yo quiero que te noten aquí, paremos ahí. Si tu hermano peca contra ti. Déjame decirle, en la iglesia va a pasar. Es más, déjame decirte algo. ¿Tú quieres saber qué tan envuelto tú estás en una iglesia? Si las personas han pecado contra ti, es porque tú estás envuelto en la iglesia. Muchas veces la persona que no está envuelto en la iglesia, que lo que va y los hermanos no se pasan suficiente tiempo, ni se pasan suficiente tiempo para pecar contigo. Pero si tú estás envuelto en una iglesia, hablando con los hermanos, trabajando con los hermanos, llamándonos el uno al otro, va a pasar. Un día el hermano o la hermana va a pecar contra ti. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? Que Cristo nos enseña en ese momento. Él dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado tu hermano. Nota, Cristo nos dice que si nuestro hermano o nuestra hermana peca contra nosotros, que vayamos a él y le hablemos sobre el pecado que ellos han cometido hacia mí. Nota, Cristo quiere que hermanos y hermanas se hablen la una y la otra, o el uno o el otro, sobre el pecado que ha pasado. Pero en vez de hacer eso, hermanos, ¿qué hacemos? En vez de seguir el patrón bíblico de ir y hablar con la persona, ¿qué a veces hacemos? La venganza por medio de chisme, actuar como que nada está pasando, pero hay resentimiento en nuestro corazón. Decimos, yo perdoné a esa hermana, pero no me la mencione, por favor. Resentimiento, porque no vamos y hablamos con ella. Cristo dice aquí, no actúe como que nada ha pasado. Ve y habla con tu hermano, ve y habla con tu hermana. Nuestra actitud cambia con la persona antes de hablar con ella. Pero sigue leyendo aquí, vamos a seguir leyendo. ¿Cuándo debe cambiar mi actitud con mi hermano? Cuando ellos primero pecan con nosotros. Nota el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Cuándo es que debe cambiar nuestra actitud? ¿Cuándo es que uno debe actuar como que, hay un problema grande? No es cuando primero ellos pecan contra nosotros. Es cuando finalmente traemos el problema enfrente de la iglesia y ni escucha la iglesia. Ahí debe haber un cambio. Pero muchas veces, hermano, cambiamos con el hermano sin hablarle al hermano sobre lo que ellos hicieron. Y muchas veces el hermano ni sabe lo que hizo. Hermano, déjeme decirle, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a seguir este patrón bíblico. De que nos ayude a que cuando pequemos el uno con el otro, tengamos suficiente coraje para ir y hablarle a ellos
tú y él a solas. En otra palabra, no hable con todo el mundo y después habla con el hermano. Ve y habla con el hermano para que haya paz en la iglesia. Piensen esto, hermano. Si todos nosotros aquí, cuando tengamos un problemita el uno con el otro, siguiéramos este patrón bíblico, ¿hubiera chisme en la iglesia? No. ¿Hubiera resentimiento en mi corazón en contra de mi hermano? No. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando tú hablas con tu hermano sobre lo que pasó, eso ayuda a que tu corazón se guarde de resentimiento. Ese es el patrón que Cristo nos manda aquí. Hermano, paremos de hacer falsa paz. Si tenemos un problema el uno con el otro, digamos, ¿sabe qué? Es tiempo de yo hablar con mi hermano y hablar con mi hermana. Debo hablarle de otra cosa con la cual nos sentimos cómodos, pero no el estándar a que Dios nos ha mandado. En vez de ser pacificadores o personas que buscan la paz, podemos ser personas que son demasiado pasivos con lo que tiene que ver con la paz. Y déjeme explicar por un segundo. Esta persona tiene una actitud pasiva con lo que tiene que ver con la paz. Estas son personas que no causan problemas, ni están chismoseando, no tienen resentimiento. Y tú dirías, pero Roger, esta persona suena como muy buena persona. Pero esta persona no está activamente asegurándose que la paz continúe en la iglesia y con otros. Cuando esta persona escucha de problemas en la iglesia, quizás entre dos hermanos que ellos dos conocen, en vez de tratar de ayudar la situación, ellos dicen, este no es mi asunto. Yo no me quiero involucrar. Si los dos hermanos van a venir y ellos están en el medio, ellos dicen, déjame salir de aquí, pues no me quiero encontrar con esas dos personas. En vez de ayudar a las dos personas a resolver este problema. Esta persona no está causando problemas, pero tampoco hace nada para ayudar a otros a resolver sus problemas en la iglesia. Eso no es ser pacificador. Los pacificadores están envueltos en los problemas de la gente, pero no son pendencieros. No sé si se usa esa palabra, pendenciero, ¿verdad? Chismosos. I don't know. Sí, pendenciero se usa en las escrituras, por eso la usé, si no yo no usara esa. Pero piensa aquí, los pacificadores y los pendencieros son similares pero diferentes. Déme ayudarlo con esto. Los pendencieros están envueltos en los asuntos de otros porque están entretenidos por ellos. En otras palabras, ellos quieren saber todo lo que pasa. Ok, es verdad, es verdad, hermano, es verdad, de verdad, no me debes tratar así. Así el pendenciero. Pero los pacificadores están en los asuntos de las personas porque quieren traer paz a esa situación. Decir, no, hermana, usted tiene que perdonar. O hermano, no, vamos a juntarnos y hablar, que eso segurito es un malentendido. Vamos a hablarnos y perdonarnos el uno al otro. Hermano, de lo que yo estoy hablando es de que tenemos que llegar al punto donde crecemos a ser mediadores, donde ayudamos a otras personas a resolver problemas en la iglesia. Vayan a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Nota cómo el versículo 2 comienza. Dice, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Note aquí, en la iglesia de Filipo habían dos mujeres que no se estaban llevando bien y Pablo le está exhortando a la unidad. Déjeme decir, hermano, pasó en el primer siglo y va a pasar hoy en día donde dos hermanas no se van a llevar bien. Y él le dice a estas hermanas, llévense bien. Pero versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas
a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero después le exhorta al compañero fiel, diciéndole, ayuda un poquito a estas mujeres. Porque a veces, ¿quién no necesita ayuda para que los problemas se arreglen? Porque a veces no nos vamos a entender el uno al otro. Y a veces entra una persona que nos ayuda a ver el lado del otro y que al otro le ayuda a ver el lado mío. Hermanos, tenemos que crecer al punto de llegar a ser mediadores, que nos ayudamos el uno al otro. No sé quién aquí, me imagino que quizás si yo digo, ¿quién aquí tiene el don de ser un buen mediador? Quizá algunos de ustedes están pensando en una persona y dicen, no, esa hermana, cuando yo la llamo y quiero chismosear un poquito, ella me dice a mí, no vamos a chismosear, vamos a resolver este problema, hermana. Vamos a hablar con la otra hermana. Y ella es una buena mediadora. O no sé quién entre los varones aquí, tú dices, no, es un buen mediador. Y cuando hay un problema, él trata de resolver el problema entre nosotros. Y si ustedes conocen personas que tienen el don de mediar, vayan a ellos si tienen un problema. Y decir, hermano, yo tengo un problema con este hermano y yo quiero que usted me ayude a resolverlo. Porque esto es lo que Dios manda. Hermanos, tenemos que crecer hasta el punto de llegar a ser mediadores. Hermanos, yo prediqué este sermón esta mañana y yo dije que la iglesia o los hermanos me han dado a mí las bendiciones más grandes que yo conozco en mi vida. Honestamente, yo no sería la persona hoy en día si no fuera por hermanos y hermanas que me han querido, que me han amado, que me han amonestado. Las bendiciones más grandes de mi vida han sido en la iglesia. Pero también los dolores de cabeza más grandes que yo he tenido han sido con personas en la iglesia. No es fácil. ¿Qué nos va a motivar a nosotros a seguir para adelante? A decir, no. Vamos a trabajar para la paz. Vayan a Efesios capítulo 2 y acabamos con ese texto hoy en día. Efesios capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 14. La iglesia de Efesios estaba compuesta de dos grupos, de los gentiles y de los judíos. Y déjeme decirle, entre estos dos grupos había mala raza, mala sangre entre estos dos grupos. Y los dos llegaron, se convirtieron al evangelio y aquí tenemos una iglesia llena de judíos y llena de gentiles. ¿Ustedes piensan que van a haber problemas en esa iglesia? Claro que sí, porque han tenido mala sangre toda su vida. Son Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¡Wow! Cristo dice, Él rompió paredes para que nosotros podamos ser un solo hombre. Pero ¿cómo Él pudo hacer eso? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Hermano, nota hasta qué punto Cristo fue para que nos paz el uno al otro. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¡Wow! ¡Qué extremo Jesús fue! Para que nosotros tuviéramos paz el uno con el otro. Y si Cristo estuvo dispuesto a ir a esos extremos, no podemos nosotros comenzar a buscar la paz el uno con el otro. Es difícil a veces. Hay mucha conversación. Hay que tener esa conversación otra vez. Hay que seguir trabajando en la paz. Si Cristo fue a la cruz para reconciliarnos el uno al otro, a Dios, no podemos nosotros trabajar. Es difícil a veces, trae su dolor de cabeza,
Pero no nos cansemos de buscar la paz para que haya armonía entre nosotros. Si hay una persona que está aquí y no es cristiano, Cristo murió en la cruz, no solamente para reconciliarte con los hermanos, pero para reconciliarte con Dios a ti. Y Dios quiere que tú vengas a Él. Y si tú estás listo, si tú crees en Él, tú puedes arrepentirte de tu pecado, creer en Él y ser bautizado para el perdón de los pecados. Y comenzar a tener una relación con Él. Porque solamente con Él tú puedes tener buenas relaciones con otros. Si podemos ayudarte de cualquier manera, déjanos saber, o mientras cantamos el himno de invitación o después, pero en cualquier manera déjanos saber.